Muy buenos días a todos. Damos inicio a la audiencia pública asignada como D04-2007-1, presentada en virtud de la discrepancia presentada por el Consorcio Aeroportuario de Calama S.A. Sociedad Concesionaria, discrepancia que fue presentada con fecha 10 de marzo del 2017 y que recae en materia de pérdida de ingresos comerciales. Una vez recibida esta discrepancia, el panel hizo el examen de admisibilidad y acordó admitir a tramitación la discrepancia. Se fijó a continuación el programa de trabajo según establecen las normas del reglamento, el artículo 108 y las normas de procedimiento, y se notificó a las partes. No obstante, con fecha 17 de marzo, el panel suspendió la tramitación por la causa que ya se ha mencionado anteriormente, y que es que no había quórum debido a la renovación de 3 de los 5 miembros del panel. Luego, con fecha 27 de abril, el panel, constituido ya el nuevo panel, fijó nueva fecha y hora para la audiencia pública y para la entrega de observaciones por parte del MOP y de observaciones finales. Y luego, a solicitud de las partes, se volvió a modificar la fecha de la audiencia pública, estableciéndose como fecha el día de hoy. A continuación, entonces, y antes de seguir y que la secretaria abogada Paula Silva nos explique el detalle de la estructura de la audiencia pública, excuso al panelista don Rodrigo Yáñez, ya que por causas muy justificadas no pudo asistir y se informó oportunamente al panel. Paula, adelante. Hola, buenos días. Conforme a lo que tenemos planificado y informado a ustedes, corresponde que primeramente el Consorcio Aeroportuario de Calama haga uso de la palabra, para lo cual cuenta con 45 minutos. Tengo inscritos para exponer doña Carolina Parragués, don Fernando Carrandi, doña Valeria Rojas, don Sebastián Tortelo y don Sergio Rojas. ¿Todos van a hacer uso de la palabra o algunos de ellos nomás? Solamente usted. Perfecto. Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas, tengo inscritos para exponer en sus respectivos 45 minutos, don Jaime Rodríguez, don Ricardo Vega, que no lo veo, y don Pablo Muñoz. Ah, sí, allá está, disculpen. ¿Hay algún cambio en el equipo? Sí, secretaria. Don Jaime Rodríguez, que es el director fiscal del contrato, no pudo presentarse hoy día, va viajando a Calama, porque tiene una reunión precisamente del comité de la concesión, el cual preside. Así que hoy día me acompañan los opositores, don Jorge Fuentes, que es el jefe residente de la Asociación de Dirección Fiscal del Contrato, y Samantha Kunze, que es asesora de la Unidad de Edificación Pública de la División de Operaciones de Concesión. ¿La biblioteca se Samantha Aldunce. Bien, perfecto. Entonces tenemos a estas personas, estas nuevas personas inscritas para participar. Tienen 45 minutos. Como ustedes saben, al término de cada una de la ronda de las partes, los miembros del panel formulan preguntas. Terminadas ambas exposiciones, tenemos un receso de 15 minutos, tienen sus oficinas habilitadas, ya las conocen, y luego retomamos 15 minutos cada uno para redondear sus presentaciones. Les recuerdo que el plazo para presentar las observaciones finales y eventualmente alguna documentación y antecedentes que se han mencionado en esta oportunidad, el 6 de junio próximo. No sé si tienen preguntas. ¿No? Entonces proceden. Por favor, les pido que se identifiquen antes de iniciar cada uno su participación y damos inicio a la audiencia. Sí, adelante. Buenos días, miembros de este honorable panel. Mi nombre es Sebastián Tortelo Branqui, soy abogado de la Sociedad Consorcio Aeroportuario de Calama, Sociedad Anónima Sociedad Concesionaria, en adelante CACSA, titular de la concesión de la obra pública fiscal denominada Aeropuerto El Loa de Calama, y me referiré a la discrepancia de carácter económico que ha sido sometida a vuestro conocimiento, la que ha surgido entre mi representada y el Ministerio de Obras Públicas en la ejecución del contrato de concesión, conforme a los antecedentes que pasaremos a exponer. Nuestra presentación se dividirá en dos partes, respecto a los hechos que fundan nuestra solicitud y acerca de la pérdida de ingresos comerciales, para concluir con algunas conclusiones.
Respecto de los hechos que fundan la solicitud, la discrepancia que se ha sometido al conocimiento de este panel, de conformidad con los artículos 36 y siguientes del Decreto Supremo 900, Ley de Concesiones, dice en relación con la validación económica de las solicitudes que esta parte ha efectuado el Ministerio de Obras Públicas para que la compense económicamente por los ingresos comerciales que ésta ha dejado de percibir a causa del retraso por parte del Director General de Obras Públicas de entregar su pronunciamiento dentro del plazo, dentro del plazo de 30 días establecido en el inciso segundo del artículo 1.10.10, letra C2 de las bases de licitación, pronunciamiento acerca de si las condiciones y términos de los documentos y antecedentes que le fueron presentados por CACSA para licitar los servicios que más adelante se indicarán, son aprobados o bien deben ser modificados o suprimidos en caso que, en consideración, el Director General de Obras Públicas señale que estos documentos contienen cláusulas que contravengan los dispuestos en las bases de licitación o tienen por efecto alterar las condiciones del contrato de concesión o tengan por finalidad o efecto eliminar, entorpecer o restringir la libre competencia. Las bases de licitación en especial y el modelo de negocio de los contratos de concesión de obras públicas aeroportuarias en general establecen como contrapartida la importante inversión realizada para construir las obras encomendadas y como fuente para obtener las utilidades que el concesionario tiene derecho a explotar los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos, comerciales obligatorios o facultativos que termina el contrato de concesión y a cobrar las tarifas a los usuarios, salvo excepciones que establece el propio contrato de concesión. Es del caso señalar que para CACSA los ingresos comerciales representan aproximadamente el 40% de los ingresos de la concesión según su modelo de negocio. Tratándose de determinados servicios, son las bases de licitación las que establecen las tarifas máximas que puede cobrar el concesionario. Por ejemplo, el servicio de plataforma, gestión de terminal de carga. En los demás casos, los demás servicios que establecen las bases de licitación, el concesionario es libre de fijar las tarifas que aplicarán los usuarios, siempre respetando las restricciones que establecen las bases de licitación, como por ejemplo que no puede aplicar tarifas discriminatorias para usuarios de la misma categoría. Pues bien, el artículo 1.10.10 de la base de licitación, en su letra C1, establece que el concesionario podrá prestar y explotar cada servicio no aeronáutico y o no aeronáutico en forma directa o por la vía de subcontratos, sin perjuicio de las restricciones que señalan las bases de licitación. Es decir, la base de licitación permite que el concesionario explote directamente los servicios que establece o bien lo haga a través del tercero por la vía de contrato de subconcesión. La letra C2 de la base, del artículo 1.10.10 de la base de licitación establece que cuando el concesionario otorgue la prestación y explotación de un determinado servicio a través de tercero, deberá hacerlo a través de un proceso de licitación, a excepción de determinados servicios como el de embarque y desembarque, y a excepción de aquellos casos en que el DGOP autorice expresamente una modalidad distinta como el remate o bien el trato directo. Importante resulta destacar que si bien las bases de licitación no exigen que los procesos de licitación deban ser públicos, pudiendo ser por lo tanto procesos de licitación privados, CACSA siempre, cuando ha decidido explotar los servicios a través de terceros, lo ha hecho a través de un proceso de licitación pública, pues de esa manera busca dar un acceso igualitario a todas aquellas empresas que van a prestar ese servicio en caso de resultar adjudicadas, siempre y cuando cumplan obviamente con los requerimientos técnicos y económicos que las mismas bases de licitación del servicio y del borrador de contrato de concesión establecen, de subconcesión, los que necesariamente deben ser previamente aprobados por el Director General de Obras Públicas, de conformidad con lo que establece el artículo 1.10.10 C2, inciso segundo de la base de licitación. En efecto, este inciso segundo del artículo 1.10.10 C2 de la base de licitación dispone que cuando se otorgue la prestación de un servicio a través de terceros por medio de un proceso de licitación, las condiciones y términos deberán ser previamente informados por escrito al DGOP a través del inspector fiscal, conforme lo establece la letra A8 del mismo artículo 1.10.10. Luego señala que a más tardar 30 días siguientes de recibidos dichos antecedentes, el DGOP, previo informe del inspector fiscal, podrá exigir al
modificar cláusulas que contravengan las bases de licitación, o tengan por finalidad o efecto alterar las condiciones del contrato de concesión, o tengan por finalidad o efecto eliminar, restringir o entorpecer la libre competencia. Pues bien, es del caso señalar acá que tratándose de los servicios no aeronáuticos, comerciales y facultativos que más adelante se señalarán, el DGOP se excedió con creces en el plazo de 30 días que tenía por expresa disposición de las bases de licitación para aprobar o bien exigir modificaciones a las cláusulas que estos documentos contienen. Veamos dos ejemplos de estos servicios que fueron sometidos a aprobación del Director General de Obras Públicas. Primero tenemos el servicio de alimentación y bebida, que es un servicio obligatorio, en este caso el servicio de Cafetería 1. Con fecha 26 de diciembre del año 2013, CACSA hizo entrega al DGOP, por intermedio del inspector fiscal, de las bases de licitación y del borrador del contrato de subconcesión a licitar. El 5 de mayo, es decir, más de 4 meses después de haber sido entregados estos antecedentes, el inspector fiscal entregó a CACSA las observaciones del DGOP a los términos y condiciones a licitar. El 6 de mayo, es decir, al día siguiente de recibido estos antecedentes por CACSA, CACSA subsanó las observaciones e hizo entrega nuevamente de las bases de licitación y el borrador de contrato a licitar. El 14 de mayo, CACSA tomó la decisión de efectuar algunos cambios en los términos y condiciones contenidos en el borrador de contrato de subconcesión, por lo cual informó de esta situación al Ministerio de Obras Públicas. El 22 de mayo del año 2014, el MOP autorizó los cambios efectuados y, en definitiva, el 5 de junio de 2014 se aprobaron los términos y condiciones para licitar. Ahora, destaco que las fechas que he señalado a propósito de este servicio en particular de Cafetería 1 es idéntico tratándose de a lo menos 8 servicios, toda vez que CACSA tomó la decisión de someterlo conjuntamente a aprobación del DGOP, pues su intención era que estos servicios se prestarían al mismo tiempo una vez que se abriera el nuevo terminal de pasajeros del aeropuerto. Un segundo caso, también el del servicio de alimentación y bebida, que es un servicio obligatorio, es el de la Cafetería 2. Aquí, con fecha 10 de julio del año 2015, CACSA hizo entrega al DGOP por intermedio del inspector fiscal de las bases de licitación y del borrador de contrato subconcesión a licitar. El 20 de octubre del año 2015, es decir, 3 meses después, el DGOP entregó al inspector fiscal sus observaciones. Sin embargo, recién con fecha 27 entregó a CACSA las observaciones del DGOP. Desconocemos cuáles pueden ser las razones por las cuales el inspector fiscal mantuvo en su poder las observaciones del DGOP y no se las transmitió a esta concesionaria. El 30 de noviembre, es decir, 3 días después de haber sido informado de las observaciones del DGOP, CACSA dio respuesta a estas observaciones, subsanó las observaciones que estaban contenidas en sus textos, de sus bases, e hizo entrega nuevamente al inspector fiscal de estos documentos para que éste a su vez se los entregara al Director General de Obras Públicas. Un mes después, el 30 de diciembre del año 2015, atendido el tiempo transcurrido, CACSA solicitó un pronunciamiento acerca de los antecedentes entregados, el cual en definitivamente llegó el 2 de febrero del año 2016, en que se aprobaron los términos y condiciones para licitar. Esto es 148 días de atraso respecto a los plazos de 30 días que establece la base de licitación. Esta excesiva tardanza del Director General de Obras Públicas en entregar su pronunciamiento sobre si aprobaba o bien exigía al concesionario suprimir o modificar los términos o condiciones de cada servicio que se licitaría causó importantes perjuicios a esta parte, lo que motivó que CACSA, con fecha 8 de julio de 2016, solicitara al DGOP, por intermedio del inspector fiscal, el pago de la correspondiente compensación económica por la pérdida de ingresos comerciales sufridos por esta situación. Transcurridos 2 meses desde nuestra presentación al Director General de Obras Públicas, a través de la cual solicitábamos la compensación, el inspector fiscal, con fecha 7 de septiembre, dio respuesta a nuestra carta, pero no haciendo pronunciamiento alguno sobre el fondo de nuestra petición, sino que limitándose a señalar lo siguiente. Esta inspección fiscal señala que por ahora no se pronunciará respecto a la materia consultada, ello sin perjuicio de las opiniones o antecedentes que pueda aportar en las eventuales futuras instancias contractuales que alguna de las partes estime pertinente invocar.
Quisiera subrayar que esta misma situación está actualmente ocurriendo a propósito del servicio facultativo de hotelería que CACSA solicitó al DGOP le permitiera explotar. En efecto, con fecha 21 de marzo del año 2016, CACSA solicitó al DGOP su autorización para construir, habilitar y explotar el servicio de hotel modular en el aeropuerto de Calama. Sin embargo, el director general de Obras Públicas, 4 meses después, determinó que no era factible otorgar la autorización de este servicio debido a determinadas razones que, por cierto, su solución corresponde única y exclusivamente al Ministerio de Obras Públicas. ¿Cuáles fueron estas razones que esgrimió el director general de Obras Públicas para negar a esta concesionaria la posibilidad de explotar este servicio de hotelería que, si bien no está expresamente establecido en las bases de licitación, sí está contenido a propósito del artículo 1932, letra J, que establece otros servicios? Es decir, las bases de licitación establecen determinados servicios que está facultado a explotar y da la posibilidad de que el concesionario, en virtud de la innovación, proponga al director general de Obras Públicas explotar otros servicios para percibir ingresos por ello. Bueno, ¿cuáles fueron estas razones que esgrimió? Primero, señaló el DGOP que se encuentra pendiente la formalización de la modificación del área de concesión, debiéndose dar cumplimiento para tal efecto a los correspondientes trámites administrativos. Y la segunda razón que señaló es que subsisten trámites pendientes en relación a los planos as-built referidos al área de concesión. ¿Qué trámites? Los trámites que faltaban era la firma de la DAP y de la DGAC. Esos eran los dos trámites que faltaban respecto de esta razón. Como podemos ver, las dos razones que dio el DGOP para no autorizar la explotación del servicio de hotel son necesariamente razones que solamente el director general de Obras Públicas o el MOP puede subsanar, no dependen de esta concesionaria. Transcurridos 10 meses desde la comunicación del DGOP, importante es destacar que aún persisten estos temas pendientes de responsabilidad exclusiva del Ministerio de Obras Públicas, que impiden a CACSA poder percibir los ingresos por las tarifas que el contrato permite cobrar. Como bien recordará este panel, este tema del servicio de hotelería se trató tangencialmente a propósito de la discrepancia número 11 del año 2016, sobre pérdida de ingresos sufridos por CACSA a consecuencia de la decisión del MOP de no autorizar la suscripción de los contratos de área en plataforma y servicio de gestión de terminal de carga, mientras no se actualizara el plano área de concesión. Han transcurrido más de 5 meses desde que este panel determinó en dicha discrepancia número 11 que CACSA ha tenido un menoscabo en sus ingresos y que dicho menoscabo se funda en la falta de diligencia del MOP, que le impidió suscribir contratos de subconcesión. Aún no se encuentra aprobado por el MOP la actualización del plano de área de concesión, circunstancia por la que esta concesionaria aún no puede percibir las tarifas que el contrato de concesión le permite cobrar. Esta misma falta de diligencia del MOP, que fue considerada por este panel para su recomendación en la discrepancia número 11, es la que observamos en los hechos que motivan la actual discrepancia, pues estamos frente a la misma pasividad de la Administración y a los mismos efectos que ella provoca, esto es, perjuicios económicos para la concesionaria. Finalmente, no podemos dejar de mencionar que a propósito de esta nueva discrepancia, tratándose particularmente de los servicios comerciales obligatorios, esta pasividad de la autoridad además expuso a esta concesionaria un escenario de multa, toda vez que este tipo de servicios, como su nombre lo indica, deben ser prestados y explotados durante toda la vigencia del contrato de concesión. Así, en el caso de alimentación y bebida, este servicio necesariamente tuvo que ser prestado directamente y en forma provisoria por esta concesionaria, pues no podía verse expuesta a que, una vez que se abriera el terminal de pasajeros, no se prestara el servicio de alimentación y bebida. Esto obligó a que esta concesionaria tuviera que explotar una cafetería directamente, porque no hacerlo implicaba un escenario de multa de 5 unidades tributarias mensuales por cada día de infracción, según lo que establecen las bases de licitación. Ahora, el edificio de terminal de pasajeros, cuando se abrió, los espacios para locales comerciales y otros servicios se encontraban vacíos, justamente porque el director general de Obras Públicas se excedió en el plazo para poder emitir un pronunciamiento, y esto obligó a que cuando se abrió el edificio, el único servicio que se estaba prestando
era el servicio de cafetería, y ese es porque es un servicio obligatorio y que tuvimos que prestarlo directamente. Es por lo anterior que CACSA nuevamente viene a solicitar a este honorable panel le reconozca que ha sufrido un menoscabo en sus ingresos por la falta de diligencia del MOP, razón por la cual deben ser estos indemnizados según los montos que expondrá a continuación don Fernando Carrandi, gerente general de la concesionaria. Buenos días, honorable panel. Mi nombre es Fernando Carrandi, gerente general de la sociedad concesionaria CACSA. Para determinar la pérdida económica que mi representada tuvo por este atraso del DGOP en la aprobación de los contratos, como ya explicó Sebastián Tortelo, nosotros recurrimos a la siguiente fórmula. Multiplicamos los días de atraso por la renta diaria de cada contrato firmado. En los días de atraso computamos el número de días por sobre los 30 días que cuenta el DGOP para la revisión de las bases de licitación y los contratos que mi representada presentó. Por otro lado, en la renta diaria, nosotros calculamos la renta a partir de los montos definitivos que se cerró cada contrato. Recordemos que esto es una licitación pública en donde mi representada pone mínimos y el adjudicatario es quien pone los valores más altos sobre esos mínimos a través de un polinomio. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, para calcular la renta diaria, consideramos el derecho de llave que pagó cada concesionario, la renta mensual y los gastos comunes. Con eso se calculó un monto diario de ingresos a percibir por mi representada. La siguiente. La renta diaria, asimismo, o este cálculo se actualizó para el día 30 de mayo del 2017, utilizando para ello una tasa equivalente a UF más 3,65% anual, ¿okay? Que nosotros utilizamos para el cálculo que vamos a ver a continuación. Entonces, siendo así, tenemos que todos estos servicios fueron sujetos de distintos números de días de atraso, como ustedes pueden ver. ¿Ya? Por ejemplo, el servicio de alimentación y bebidas de la cafetería número 1, porque en el aeropuerto hay varios locales para alimentación y bebida, sufrió 99 días de atraso, lo cual nos lleva una renta neta o una pérdida neta de 524,26 UF, lo cual actualizado al 30 del 5 del 2017 son 578 UF. Y así vamos haciendo este cálculo para los distintos servicios. Por ejemplo, ven el de la cafetería 2, 148 días. Servicio de alimentación y bebida del restaurante principal, 99 días, 2030 UF, los cuales al día de hoy son 2.239 UF. Local 101, local 203, local 204, local 205, A, 205B, 207, el salón VIP y áreas para publicidad y propaganda. En resumen, para no ir por cada uno de estos números, los cuales están debidamente detallados en nuestras presentaciones, la pérdida actualizada al día de hoy, nosotros la calculamos en 7.084,46 UF. Asimismo, utilizamos un procedimiento similar para el cálculo de la pérdida por los ingresos comerciales por el servicio de hotelería, siendo que todavía ese servicio no está licitado y que está aún en proceso de aprobación por parte del DGOP, como lo explicó Sebastián Tortelo. Vale decir también que a la fecha no tenemos aprobado el plano de área concesionada, que fue objeto de la discrepancia del año anterior, también mencionada anteriormente. Bueno, utilizando esta misma fórmula, aquí lo único que varía es la renta diaria que nosotros calculamos sobre el servicio, la cual está basada en lo siguiente. Nosotros tenemos a la fecha 363 días de atraso. Nosotros tenemos una renta mensual estimada en 400 UF, lo cual me da una renta diaria de 13,3 y una pérdida económica de 4.840 UF al 30 del 5 del 2017.
Vale mencionar en este caso que el plano de área concesionada que nosotros hemos presentado al Ministerio y que, de acuerdo a la discrepancia que el panel vio anteriormente, consideramos que está aprobado, considera un área total para explotación del servicio de hotelería de 4.000 metros cuadrados. Nosotros en este servicio en particular, para este caso, estamos considerando solamente 2.600 metros cuadrados, que es lo que nosotros creemos que es económicamente factible operar en el aeropuerto en este minuto, a través de un hotel modular. Bueno, finalmente, y a modo de conclusión, quisiéramos señalar entonces que constituye una obligación del DGOP que cuando el concesionario decide otorgar a través de terceros la explotación de un determinado servicio mediante un proceso de licitación, debe emitir su pronunciamiento en el sentido que bien aprueba o observa los términos y condiciones que se le han entregado para licitar, a más tardar dentro de los 30 días siguientes de recibido dichos antecedentes. Así, si el DGOP incumplió tal obligación y ello generó un daño patrimonial a Caxa, corresponde que ese detrimento sea debidamente reparado por el MOP. Los montos que debe pagar en consecuencia el MOP a Caxa por concepto de compensación por pérdida de ingresos comerciales en materia de esta presentación corresponden al 31 de mayo de 2017 a un total de 11.924,46 unidades de fomento. Ha concluido nuestra presentación. Muy bien, muchas gracias. Ahora voy a dar la palabra a los panelistas para que hagan las consultas que tengan al respecto. A ver, vamos a empezar por Francisca. No, yo prefiero guardarme para el final. Gracias, Presidenta. Tengo varias consultas y le agradeceré que sea bien puntual en la respuesta. La explotación de estos subconcesiones, dado que la concesionaria es de giro exclusivo, ¿cómo iba a poder ser realizado? ¿Tenían que crear una empresa relacionada? No, ¿la explotación directa se refiere usted? ¿Para poder explotar directamente Claro. un servicio? La cafetería. Bueno. No, lo que pasa es que, bueno, el contrato de concesión permite la explotación directa. Ya. ¿Ya? Ahora, el modelo de negocio de la concesionaria establece que todos estos servicios, por la especialidad, requieren necesariamente que sean prestados por terceros. Perfecto. Ahora, no hay inconveniente. Está bien, está bien. ¿Sí? Suficiente. Ah, eso es, perfecto. Sí. Cuando me refiero al punto 8 de su presentación, y habla de las condiciones y términos que estos deberán ser previamente aprobados, la pregunta es, ¿entregaron un precontrato genérico o específico No. por cada caso? No, respecto de cada servicio que sería licitado, se hace entrega de unas bases de licitación, o borrador, hablamos de borrador de bases hasta que no estén aprobadas por el DGOP, con el correspondiente borrador de contrato subconcesión. Ahí están todos los términos, en otras palabras, nosotros de alguna manera es en ese borrador de contrato que le entregamos a los terceros interesados, donde ellos pueden determinar cuáles son las condiciones del servicio que van a prestar. Por eso los Y- siguientes dos ejemplos, las fechas son distintas de inicio. O sea, en el primer ejemplo, claro, el primer ejemplo es el de alimentación y bebida, cafetería 1, con una serie de otros servicios como rentacar, locales comerciales, y el segundo ejemplo es solo respecto a la cafetería 2. Perfecto. Sí. Eso, respondiendo, son específicos a cada servicio, Perfecto. no son genéricos. En el punto 16 de su presentación, ¿los locales ya estaban habilitados? O sea, ¿podían firmarse y ocuparse después de la habilitación que hiciera cada uno de los subconcesionarios? El punto 16 se refiere al servicio de hotelería. Les hablo en general. Ah, Todos los locales estaban, porque usted habló en su presentación de que estaba el espacio disponible. exactamente. Mi pregunta es si en ese espacio disponible estaban además los locales disponibles. Tienen que habilitarlo. Sí, digamos el espacio está disponible para que el locatario efectuara las labores de habilitación, las cuales demoran bastante.
Ok, no era solo el espacio, sino que la obra gruesa de los locales, al menos. Exacto. Ok. De hecho, cada subconcesionario tiene que proponer en el proceso de licitación un borrador del esquema arquitectónico, de la habilitación, del mobiliario que va a utilizar, y luego una vez que firma el contrato, tiene que autorizarlo no solamente la concesionaria, sino que además el inspector fiscal. Perfecto. En el punto 2, les sugiero poner número a las hojas en lo sucesivo. Perfecto. Aun cuando espero no volverlo a ver más. En el punto 2 de la pérdida de ingresos comerciales, afectados, en el título dice afectados con contratos firmados. Estos días de atraso que determinan la renta neta son desde los 30 días que tiene de plazo. Sí. Efectivamente, están ya descontados los 30 días. Perfecto. Y hasta la fecha en que se suscribió el contrato con el subconcesionario. Efectivamente. Todos estos casos están operando, o por lo menos con contrato suscrito. Efectivamente. Okay. Salvo tendería. Respecto de la pérdida vinculada al hotel modular, ¿ustedes podrían allegar evidencia de que hubo interesados suscribiendo un precontrato? Lo que nosotros hicimos con el tema del mercado hotelero fue que tuvimos entrevistas con algunos operadores de hoteles. Por ejemplo, nos juntamos con la gente del Holiday Inn, que actualmente opera el hotel del aeropuerto de Santiago. Ya, lamentablemente no quisimos perseverar en ninguna conversación o negociación con ellos porque ya veíamos que el tema del hotel se estaba entrampando. Entonces, la verdad es que no, en ese sentido no conviene empezar a hablar o empezar a negociar o empezar a recabar interés del mercado si es que no tenemos ninguna certeza de cuándo vamos a licitar esto, porque de lo contrario se ve como un proceso poco serio. Pero la práctica en la industria es de condiciones suspensivas. Lo que pasa es que nosotros licitamos a través de licitación pública, por lo tanto, si bien hacemos reuniones, levantamos interés, no negociamos. La negociación es a través de la licitación que después ellos van públicamente a participar, pero no hay un proceso de ir y venir de contratos o de condiciones. Pero si una licitación, ¿cómo puede haber interacción? Eso ocurre una vez que la licitación se lanza, pero sin ser lanzada la licitación, nosotros somos bastante cuidadosos en no transmitir números y no transmitir condiciones sobre las cuales le podríamos dar ventaja a alguien sobre alguien con quien no nos juntamos. En teoría, ¿podría haber incluido en las bases de su licitación para los potenciales interesados en hotelería una condición suspensiva a la autorización de la autoridad? Sí, en teoría eso legalmente es factible. Ok, muchas gracias. Y una... Sin embargo, perdón, señor, yo recuerdo, a propósito de la condición suspensiva, si bien no es esta concesionaria particularmente, sí me toca asesorar a otra concesionaria respecto a la cual don Fernando Garrandi también es gerente general, que es el Consorcio Aeroportuario Magallanes, que el año 2010 se le impuso una multa de alrededor de 8.000 unidades tributarias mensuales a propósito del no cumplimiento en ese momento de la obligación de haber licitado un servicio. En ese momento, el inspector fiscal, cuando nosotros incorporamos la cláusula de condición suspensiva para iniciar la explotación del contrato, se nos señaló que no era contrario a las bases de licitación. Ahora, el tema terminó en comisión conciliadora y se llegó a un acuerdo entre las partes, pero ese tema particular de la condición suspensiva en un contrato de subconcesión, en esa oportunidad no fue permitido por el Ministerio de Obras Públicas. Yo le podría comentar de varios otros casos Sí. que sí ha aceptado. Sí. Le agradezco su referencia. Y Pero la última pregunta dice relación con que los cálculos están hechos al día de hoy. Suponiendo que accedamos a la petición total o parcialmente, ¿volverán a hacer un planteamiento si siguen pendientes estos casos? Creo que no.
la norma de reajustabilidad que establece la base de licitación, entiendo que es eso. No, pero por ejemplo, que el hotel en un año más sea viable hacerlo. ¿Nos van a traer nuevamente un año de cálculo? primero vamos a esperar la recomendación del panel, dependiendo del sentido que venga. Ok, Y- por lo tanto sí. Muchas gracias. Disculpe, una aclaración, una pregunta que me hizo anteriormente. Los 99 días o los días que están calculados, por ejemplo, en la tabla, están calculados hasta la aprobación del DGOP, no hasta la firma del contrato, porque la firma del contrato ocurrió con posterioridad a la licitación. y Es no una un plazo aclaración. que dependa del del director general de Obras Públicas. Roberto Añerén. Yo quería insistir en el tema de las fechas, porque aquí dice fecha de inicio del proceso. Cuando usted inicia el proceso es cuando manda los documentos del inspector fiscal. Además, las bases no hablan de 30 días, hablan de 45 días, donde usted tiene que presentar los documentos del inspector fiscal, y dentro de ese periodo el DGOP tiene 30 días para aprobar. Entonces todo es un solo periodo, digamos. O sea, el DGOP se toma 30 días, pero está dentro del periodo en que se presentan los documentos al inspector fiscal, que son 45, es lo que yo leí en las bases. Claro, lo que pasa es que se presentan al inspector fiscal para que éste los presente al DGOP, los documentos. No, está bien, pero es que no es solamente el atraso del DGOP, sino que hay un plazo de 45 días. Bueno, lo que yo quiero saber es, cuando dice fecha de aprobación del DGOP y la fecha de inicio del proceso, ¿incluye los 45 días que tiene el MOP para aprobar? ¿O eso los descontaron ustedes? Lo que pasa es que tal como está dicho, parece que no hubieran descontado nada. No, está descontado, sí. ¿Descontaron Efectivamente 45 está descontado. días o 30? 30. Sí. Exactamente. Pero igual que 30 si son 45. No, a ver, el artículo 1.10.10C2 de la base de licitación establece que un plazo de 30 días siguiente de recibido los antecedentes para que el DGOP previo informe al inspector fiscal pueda exigir. Por su parte, el artículo 1.10.10A8 señala que por cada servicio que el concesionario esté obligado o facultado a prestar durante la concesión, ya sea directamente a través de terceros, conforme a lo establecido en las presentes bases, el concesionario deberá informar por escrito al inspector fiscal a lo menos con 45 días de antelación a la fecha de inicio de explotación propuesta para cada servicio. Es decir, el artículo A8 establece una obligación que es que el servicio, antes de ser explotado, a lo menos con 45 días de antelación, sea informado las condiciones en las cuales se explotará el servicio. Y eso es un plazo de 45 días respecto de la obligación del concesionario de informar al inspector fiscal. El plazo de 30 días del C2 es respecto del plazo que tiene el DGOP para pronunciarse respecto de los antecedentes que se le han entregado. ¿Y usted manda directamente sus documentos al DGOP? No, ¿O los los documentos, según lo que establece el mismo C2, los documentos para licitar se entregan directamente al inspector fiscal para que él a su vez haga entrega al director general de Obras Públicas. Porque de hecho dice... ¿Y él no tiene plazo para revisar ni para comentar? ¿Quién? El inspector fiscal. No, el inspector fiscal simplemente Pasa tiene que los papeles. recibir los antecedentes, enviárselos al director general de Obras Públicas, pero Ya. ¿qué es lo que hace el inspector fiscal? Lo recibe y prepara el informe que debe enviarle al director general de Obras Públicas para aprobar, porque de hecho dice que el DGOP previo informe del inspector fiscal, es decir, se le entrega al inspector fiscal y luego se entrega al director general de Obras Públicas. Lo entrega a él directamente y de hecho las observaciones del director general de Obras Públicas se las envía al inspector fiscal para que él a su vez le haga entrega al concesionario las observaciones. Aquí por eso le estoy preguntando si el DGOP requiere un informe del inspector fiscal. Y usted me dice que tiene 30 días, entonces ¿cuándo se le informa al inspector fiscal? ¿En qué plazo? El inspector fiscal tiene que entregarle ese informe al DGOP dentro del mismo plazo de 30 días que tiene el DGOP para hacernos las observaciones a nosotros. Las bases no establecen un plazo para el inspector fiscal. Por lo tanto, la obligación del director general de Obras Públicas es entregar, ya sea su aprobación o sus observaciones al concesionario, dentro del plazo de 30 días de que son entregadas las antecedentes. Por lo tanto, el inspector fiscal tiene que evacuar su informe a lo menos dentro de 29 días o el mismo 30 días si el DGOP va a entregar sus observaciones. Ahora, según nuestra experiencia, las observaciones que hace el DGOP
son exactamente las que están contenidas en el informe que hace el inspector fiscal. ¿Ya? Por lo tanto, el inspector fiscal, si bien el Ministerio de Obras Públicas hace alguna alusión en su escrito, que no les habríamos informado al inspector fiscal, eso resulta bastante curioso, porque el inspector fiscal emite un informe respecto a las condiciones. De nuevo insisto en la fecha, dice fecha de inicio de proceso. ¿Qué significa eso? Fue cuando se ingresó la carta al inspector fiscal hacia el DGOP. Y cuando dice fecha de aprobación del DGOP. Es la fecha en la que el DGOP nos autoriza a licitar, nos aprueba las bases y los contratos. Y cuando hacemos la resta entre esos meses, ¿da 99 días o da 99 días menos 30? No, da 99 menos 30. Lo que pasa O 99 más 30. Más 30. Más perdón, 30. sí. Ya. no son considerados el plazo de 30 días para el efecto de computar los Ya. días de atraso, Claro, porque, perfecto. porque ese es el plazo que tiene el Director General de Obras Públicas para observar. Ya. Y por lo tanto, no podemos hacerlo responsable si actúa Ajá. dentro del plazo, no Ahora, un atraso. Cuando a usted le dan 45 días para que avise de la explotación, ¿qué significa eso? No, aquí, Porque si yo tengo que dar un aviso con 45 días antes de explotar, ¿quiere decir que tampoco puedo explotar antes de los 45 días hasta que no me den la autorización? ¿O eso no es necesario? Y yo puedo empezar a explotar inmediatamente. No, los O sea, 40 mando la carta al inspector fiscal diciendo voy a empezar la explotación en 45 días y empiezo a explotar inmediatamente, ¿o son otros 45 días perdidos? No, por lo general, el uso y la costumbre acá es que se le informa al inspector fiscal de las condiciones en las cuales se quiere explotar un servicio y por lo mismo se envía los borradores de contrato y los borradores de base de licitación. Y él, dentro de su informe, también hará los comentarios que él estime pertinentes. Y a posteriori, cuando las bases ya son aprobadas, el proceso se licita y ya tenemos un adjudicatario, también participa el inspector fiscal de las aprobaciones, por ejemplo, de la arquitectura del local, de otros aspectos también constructivos del local, con tal de que, por ejemplo, se mantenga la armonía arquitectónica dentro del recinto. Por lo tanto, el inspector fiscal, más allá de los 45 días o no, está en constante información por parte del concesionario acerca de las condiciones en las cuales se va a prestar todo este servicio. Sí, pero no me quedó claro cuándo empiezan a explotar ustedes. ¿Después de los 45 días o inmediatamente he mandado el aviso al inspector fiscal? No, lo que pasa es que el aviso nosotros lo entendemos al momento en que entregamos las bases y los contratos. Por lo tanto, los 45 días se han cumplido, pero con creces una vez que nosotros después queremos entrar a explotar el servicio a través de sus concesionarios. Se han cumplido a veces con un año de anticipación ya. A ver, me confundí entonces, porque el abogado me dice que no son 45 días, son 30 nomás. Aquí Eso son- es el no, comienzo, ¿no es cierto? No, lo que pasa es que uno es el plazo de 30 días que tiene el Director General de Obras Públicas. Perfecto. Y respecto de ese plazo, Ajá. respecto al cual los días de atraso son los que nosotros estamos reclamando pérdida de ingresos. Es Muy decir, bien. el DGOP excedió el plazo que los mismos MOP se impuso en las bases Está para bien. aprobar las bases o Está bien. observar, y ese es el plazo de 30 días. Perfecto. Otra cosa es los 45 días que establece el artículo A8, Ajá. que es que a lo menos con 45 días de antelación al inicio de la explotación se le informe al inspector fiscal respecto de las condiciones en que se explotará este servicio. Eso es lo que le estaba preguntando. Nosotros hemos ¿Usted inform- empieza a explotar en el momento en que le avisa al inspector fiscal las condiciones en las que va a explotar? No. ¿O tiene que esperar 45 días más para empezar a No, explotar? lo que pasa es que los 45 días, nosotros, a ver, el deber de información al inspector fiscal respecto a las condiciones en que se va a iniciar la explotación son informadas al inspector fiscal cuando le hacemos entrega de los borradores, luego cuando el inspector fiscal le volvemos a hacer entrega de las observaciones subsanadas al director general de Obras Públicas, y luego en el borrador de contrato de subconcesión se establece una serie de facultades para el inspector fiscal para autorizar la explotación. Como dice Fernando Garrandi, el inspector fiscal debe aprobar, por ejemplo, elementos arquitectónicos, habilitación. Por lo tanto, el inspector fiscal sabe, no con 45 días de antelación, las condiciones en que van a ser licitados, sino que sabe a lo menos con 4 o 5 meses las condiciones. Y de hecho, nosotros no señalamos fechas ciertas en los borradores porque es imposible poder hacerlo. Fechas ciertas de inicio de explotación, porque no sabemos cuando presentamos nuestros borradores cuánto tiempo se va a demorar el Ministerio de Obras Públicas en aprobar. Lo que sí hacemos es fijar plazos máximos
a partir de determinados hitos para que tanto el inspector fiscal sepa cuánto tiempo máximo va a demorar en iniciarse la explotación de un servicio. Por ejemplo, fijamos plazos máximos para que CACSA revise las ofertas recibidas. Señalamos un plazo máximo para comunicarle al adjudicatario. Señalamos un plazo máximo para firmar el contrato de subconcesión y fijamos un plazo máximo en el borrador de contrato para iniciar la explotación, ya sea a contar de la fecha de suscripción del contrato o sea a partir de la fecha en que se han cumplido determinadas condiciones que establece el mismo contrato, por ejemplo, que se encuentren habilitadas las áreas por el subconcesionario. En consecuencia, el plazo 45 días, que es un plazo mínimo para informar, nosotros consideramos, y de hecho jamás, en ninguna observación hecha por el DGOP o por el inspector fiscal, en las observaciones a los documentos, jamás nos ha señalado que coloquemos una fecha cierta de inicio de explotación. Y tampoco hemos recibido ninguna instrucción del inspector fiscal en el sentido de colocar fecha cierta. Por eso nos sorprende que el Ministerio de Obras Públicas en su escrito señale y muestre nuestros paréntesis o brackets con fechas en blanco, porque sencillamente no podemos hacerlo y así siempre lo ha entendido el propio MOP. Muchas gracias. Tengo otra pregunta. ¿Qué relación tiene la aprobación o trámite pendiente de los planos ASBIL con la suspensión de la aprobación de la operación del hotel? A ver, ¿A qué plano ASBIL se refiere? Lo que pasa que, bueno, Fernando quizás sepa en más detalle, pero esto lo estoy tocando a propósito de una discrepancia que se llevó a cabo el año pasado a propósito de la prohibición o la no autorización del DGOP a CACSA para firmar dos contratos, gestión del terminal de carga y plataforma. Las razones por las cuales en ese momento el DGOP señaló que no podían firmarse esos contratos y en consecuencia CACSA no puede percibir las tarifas que el propio contrato le faculta, fueron dos razones que son netamente de resorte de la administración. No dependen de CACSA, a pesar de que el Ministerio quiso hacer creer de que podíamos nosotros de alguna manera ayudar al impulso de este procedimiento administrativo, son ellos los únicos que pueden subsanar. Y lo que usted se refiere dice relación a que hay un plano de actualización o modificación del área de concesión que debe cumplir con ciertos procedimientos administrativos internos por parte del MOP para que puedan ellos autorizarnos a explotar estos servicios. ¿Y qué pasa? Que hasta la fecha esos trámites administrativos internos no se han cumplido. No hay plano de área de concesión firmado por la autoridad y los planos ASBIL, a que se refiere usted, que es la otra razón, tampoco se encontraban firmados. Entonces el DGOP dijo, en la medida que este plano de actualización del área de concesión no se encuentre firmado, es decir, que se haya cumplido la formalidad para que el plano tenga valor, no puedo yo otorgarle a usted la autorización para suscribir ese contrato. ¿Y qué es lo que le faltaba a estos planos? Como lo señalé, la firma de la DAP, MOP, de la DGAC. Por lo tanto, no era esta concesionaria la que tenía que firmar el plano para que pudiera por lo menos salvarse esta observación de parte del DGOP. En otras experiencias de usted, ¿el MOP firma los planos de cómo Siempre, construyó? siempre. Firma la DAP, que no sé si la arquitectura de DAP, desconozco, y firma la DGAC. Y el inspector fiscal, que en este caso entiendo que estaba firmado por el inspector fiscal, pero faltaba la firma de la DGAC y de la DAP. Ya. No tengo más preguntas, presidente. A ver, yo tengo algunas preguntas puntuales y después otra un poco más conceptual. En la presentación distinguen algo cuya diferencia no me queda clara, y hablan de contratos de subconcesión distinguiendo firmados y otros suscritos. A propósito del análisis de la pérdida de ingresos. Sí, a ver, no marqué dónde está, pero en la presentación está la distinción y no, yo para mí son lo mismo. Exactamente lo mismo, pero quería saber cuál es la diferencia porque los tratan distintos, entonces, claro, pueden ser distintos servicios, pero hacen la distinción entre estos contratos están firmados y estos otros suscritos. Entonces, no es una categorización la que hacen, porque da la impresión. Ya, perfecto. Luego, en cuanto a la tasa de interés, aquí se mencionó que era un 3,60 UF más 3,65% mensual.
Perdón, es anual. Ah, Sí, es que la lamentablemente presentación el dice escrito está- diaria, sí, ahí entonces hay un me parecía error. escandalosa. Sí, sí, no, Claro, es ya, anual. perfecto. Ya, es anual, que era lo razonable, pero aquí salía diario, ustedes dijeron mensual, entonces aún así era muy alta. En cuanto a la contabilización de los perjuicios, y aquí como es harto detalle en cada uno, quisiera que me ayuden a entender, a lo mejor se puede, profundizando más, pero quisiera que ustedes me ayuden a aclararlo desde ya. En términos conceptuales generales, sí se acredita aquí, por ejemplo, en el primer caso, el servicio de alimentación y bebida, todo el procedimiento, la demora, efectivamente aquí es evidente que hay demora de 4 meses, después de un mes, cuando el DGOP responde, pasa antes que el inspector les informe a ustedes, etcétera. Sin embargo, hasta el 6 de agosto del 2014, en este caso, Servicio de Alimentación y Bebida, Cafetería 1, ¿no es cierto? El 6 de agosto es cuando se aprueba el trato directo por parte del DGOP, después de que ustedes incorporaran las observaciones a los contratos y a la licitación. La contabilización del perjuicio, ustedes la hacen por el periodo de atraso solamente, ¿no es cierto? Es decir, es contabilizando el atraso hasta el 6 de agosto de 2014. ¿Eso es? Sí, es solamente el Ya. atraso del DGOP. Eso es 99, sí. En el caso del hotel, que hasta el día de hoy, bueno, no es posible, es cierto que no es posible porque hay un impedimento, pero por otra parte, tampoco hay una acreditación de que el tema del hotel no es una mera expectativa y de que hay algún interesado que se pudiera haber traducido en la concreción de la explotación. Porque efectivamente podrían ustedes decir que se arriesgaban a lo mejor a tener que pagar multas con la contraparte si se sujetaba a una condición suspensiva con un plazo máximo, por ejemplo, de celebración, etcétera. Pero me llama la atención que no haya nada que acredite que no es una mera expectativa, sino que hubo interesados, hubo, por ejemplo, una carta de intención de un grupo hotelero de interesarse en la situación de ustedes. Va a ser bien transparente, yo me hubiera preocupado de generar algún documento que acreditara que había un interesado concreto o varios que estaban dispuestos a participar en una licitación, etcétera. ¿Hay algo de eso? ¿Tienen ustedes algún documento que acredite eso? Documentos formales no, solamente reuniones que tuvimos con operadores hoteleros. Ahora, dado la naturaleza de que esto era una licitación pública, también desde el punto de vista nuestro era un poco complicado quizás solicitar algo formal y asimismo por parte de la contraparte de entregarlo, porque no habían ni siquiera términos para licitar hasta que no estuviese aprobado por el MOP. Era todo, o sea, podíamos entregar cierta información, pero teníamos que ser muy cuidadosos en eso para no darle ventajas a unos sobre los otros, ¿ya? Y lo que nosotros calculamos ahí en cuanto a esa pérdida económica es el mínimo, o digamos, es la tarifa por terreno eriazo que actualmente las VALI nos autorizan a cobrar sobre terreno en plataforma y sobre terreno en terminal de carga. O sea, es el mínimo posible. Ya, o sea, esos 400 UF mensuales corresponden a ese criterio. 0,15. Exactamente, Ya. exactamente. Entonces, por eso, al no tener nada en concreto, nos fuimos a la tarifa mínima o a la tarifa que es posible cobrar por ese terreno. Ya. Sí, creo que eso eran por ahora todas las preguntas. Francisca Castro, ¿tiene alguna pregunta? Señora Presidenta, era más o menos lo mismo que usted está tocando. Sí, lo que pasa es que es difícil entender el día de inicio, lo que ustedes consideran el día de inicio de la expectativa de cuando ustedes pensaban recibir ingresos. ¿Ah? A partir de ustedes lo fijan en los 30 días que el DGOP, pero en realidad los ingresos que ustedes dejan de percibir
es a partir de la fecha en que ustedes esperaban poder recibirlo. Por lo tanto, firmar un contrato, ¿cierto? Y eso creo que un poco es lo que cuesta a mí entender, no necesariamente son 30 días. El fondo es la adjudicación de un contrato, la firma de un contrato, si es que habían visitantes, pero yo creo que más o menos lo contestaron con la pregunta que hizo la presidenta. Sí, pero ese periodo temporal al cual usted se refiere no está computado en los 99 días. Los 99 días o los 148 o los días que estuviesen ahí son exclusivamente los días que el MOP se demoró en exceso. Sí, no, está bien, son días que el MOP pero en el fondo ustedes tenían, y la presidenta les pregunta, ¿tenían realmente ustedes lista la firma para poder empezar a percibir ingresos de un contrato? En el caso del hotel, claramente hay una diferencia porque no está firmado, pero los otros están firmados y fueron licitados y son contratos que hoy día incluso persisten. Por lo tanto, sí. Y esos días que se perdieron nunca se van a recuperar. Nunca. Y ustedes tienen multas por no haber, a su vez, de los arrendatarios, de los locatarios actuales, ustedes tuvieron multas por no haber podido entregarles a ellos los espacios para empezar a ¿no? No, porque de hecho no se podía licitar. Si todo este tema de la tramitación ante el DGOP es previo, si no tengo claro. Entonces no hay ninguna multa. De hecho, en ese momento yo no sé quién va a ser quien va a postular, y por lo tanto el tema de la multa no hay. Ahora, respecto de multa del Ministerio de las Públicas tampoco lo hay, salvo tratándose de los servicios obligatorios, que eso necesariamente tiene que explotarse durante toda la vigencia, y de ahí que señalé que había un servicio como el de cafetería que tuvimos que prestarlo directamente. Muy bien, sí, adelante. No quiero ser majadero, pero hay una distinción entre querer cobrarle una multa por atraso al MOP, que me parece legítimo a partir de lo que ustedes han planteado, vamos a escuchar al MOP qué opina al respecto, a solicitar una compensación económica por la postergación o el atraso de haber recibido los ingresos de los contratos con subconcesionarios. No sé si me explico, que si el contrato de concesión hubiese establecido una multa vinculada por día de atraso como el que ustedes tenían, estaríamos hablando de la multa, pero este no es el caso. Ustedes están trayendo la solicitud de una compensación económica por el perjuicio de haber atrasado el ingreso de estos subcontratos en relación a la fecha que podrían haber tenido prenegociado los contratos. Un elemento que me hace ruido en el planteamiento es justamente que esto era por adjudicación de licitación pública. Por lo tanto, el iniciar conversaciones con uno los ponían en conflicto con eventuales otros. Me gustaría que desarrollaran un poco esto de están cobrándole una multa, están cobrándole una compensación económica, y un momento, si se trata de una compensación económica, ¿es desde la fecha de atraso de los 30 días o es desde la fecha de no recibir los ingresos? Imagínense que no existieran la autorización del MOP para haber firmado estos subcontratos. ¿Cómo habría sido la situación? Perdón, si me permite, yo quisiera complementar justo lo que Teodoro está planteando con algo para que puedan incluso sea más ilustrativo para nosotros. Lo que señala él, por ejemplo, aplicado al caso de la Cafetería 1, donde el día 21 de julio del 2014 ustedes informan que no hubo interesados en la licitación. Luego el 28 de julio complementan una información, no recuerdo el detalle en este momento de lo que contenía, en relación a los términos de referencia, o sea, el trato directo, en la solicitud, porque solicitan el trato directo. El inspector fiscal certifica que no hubo interesados en la licitación, y el 6 de agosto, entonces el DGOP aprueba el trato directo. El 28 de agosto ustedes complementan, etcétera. O sea, al 6 de agosto podemos
tener la certeza, porque fue incluso una declaración de ustedes, una certificación del inspector fiscal, que no habían interesados en la licitación. Entonces, eso es como la concreción de lo que plantea Teodoro Vygotsky en cuanto a que nos expliquen ahí cómo se valida el hecho de pedir una compensación por ese pedido si al término de este mismo se acredita que no habían interesado. Era una mera expectativa, pero ¿cómo entonces se hace válida la solicitud de un perjuicio? Bueno, en primer lugar, vuelvo un poco a lo que dije en la última respuesta hace unos minutos atrás. Los días que se perdieron para siempre. ¿Por qué? Porque este es un contrato en el cual yo tengo una vida finita. Por lo tanto, si yo pierdo un día de explotar un servicio no aeronáutico, del cual estoy facultado y el cual, como decíamos en nuestra presentación, en su conjunto representan cerca del 40% de los ingresos de esta concesión, son dineros que yo no voy a volver a recuperar. ¿Okay? Eso por un lado. Atendiendo a la segunda parte de la consulta, tenemos que recordar un poco qué es lo que sucedía durante esos años, especialmente en la industria minera. La industria minera ya había empezado a sufrir los efectos de la caída del precio del cobre, y muchos servicios y muchas mineras ya estaban reduciendo sus operaciones en la zona de Calama, en la zona de Antofagasta, Iquique, etc. Entonces, este atraso nos perjudicó bastante en ese aspecto, porque las expectativas que habían en toda la industria y en todos los servicios que van alrededor de esa industria, incluidos los servicios del aeropuerto, cuando nosotros presentamos las bases, fueron muy distintas a las expectativas económicas que habían en todo este conjunto al momento que nosotros licitamos. Y eso nosotros lo vimos en el interés, el cual fue decayendo rápidamente por parte de los subconcesionarios. En especial fue decayendo por el tema económico, pero también por la incerteza nos decían, bueno, ya, pero ¿cuándo? ¿Cuándo van a licitar? ¿Cuándo vamos a poder empezar operaciones? ¿Cuándo vamos a poder explotar esto? Y nosotros, la verdad es que no teníamos respuesta para eso, porque nosotros lo único que podíamos explicarle a los subconcesionarios es, bueno, lamentablemente dependemos del MOP y ahí estamos a la espera de que nos aprueben las bases. Nosotros, viendo este escenario, obviamente que insistimos majaderamente con el MOP, sobre todo por el hecho de que llegó el minuto de abrir el terminal y resulta que no había nada. O sea, lo único que había era la cafetería nuestra. Entonces llegamos a esa situación. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Por qué al final del día, independiente de los atrasos, independiente de todo lo que estamos reclamando, las licitaciones se les cayeron? Gran parte de ellas se les cayeron. Y esa es la verdad. Se nos cayeron. Pero se nos cayeron en gran parte por estas razones. ¿Ya? Ahora, debido a eso fue que tuvimos que pedir, como asimismo lo especifican las bases, trato directo para poder revertir esta situación y poder empezar a operar, empezar a obtener ingresos. Pero eso también es parte del podríamos decirlo incluso, el perjuicio no reclamado. Pero es muy distinto licitar tiendas en un aeropuerto cuando la economía, sobre todo en Calama, el precio del cobre está yendo para arriba, los bonos mineros están yendo para arriba, está toda la economía pujando en la segunda región, versus cuando el precio del cobre cae y resulta que están todos apretándose el bolsillo. Sí. Ahí los contratos relativos a las cafeterías, locales comerciales, que fueron celebrados por trato directo con posterioridad al 6 de agosto, la mayoría de ellos, y a la otra fecha los otros. Ustedes podrían, porque ¿cuánto tiempo después se celebraron los contratos? ¿No? Si no había interesados a ese momento, a lo mejor, claro, ustedes tuvieron que salir a buscar al mercado, interesar, atraer a algunas personas o empresas, y eso se concretó. ¿Cuándo? ¿Ustedes podrían, con las reservas que corresponda, por lo que fuera confidencial, por ejemplo, hacernos llegar esos contratos, de modo de nosotros tener la certeza de cuál fue la fecha de celebración con cada uno de los
locales y cafetería 1, 2, etcétera? Sí, por supuesto. Ya. Sí, por favor, Roberto Ñerén tiene otra pregunta. Yo tengo dos comentarios que hacer respecto de la pérdida de ingresos que ustedes están reclamando, porque este es un contrato, hasta donde entiendo, a menos que haya leído base equivocada, de valor presente de los ingresos, y que tiene un plazo fijo de 15 años. Entonces, lo que va a pasar en este contrato es que si se han perdido ingresos, recién lo vamos a venir a saber en el año 15, antes no, porque el valor presente de los ingresos podría, si la economía es muy pujante, podría aumentar, digamos, y terminar antes la concesión. O sea, ese es el sistema que hace la licitación por la vía del valor presente de los ingresos. Ese es un tema. Y el segundo tema, está haciendo un pequeño cálculo aquí de los 99 días y los 148 días, y resulta que me da, en el caso de los 99 días, me da 223 días. Aquí en el computador. Y en el caso de los 148 me da 213 días entre las fechas. Entonces quería pedirle a la concesionaria que me mande un backup o un soporte de cómo calcularon los 99 días, los 148, los 99, porque los días corridos no corresponden a las fechas entre fechas. Sin ningún problema, lo vamos a hacer llegar. Y respecto del tema del valor presente, el valor presente se refiere a la tasa por pasajero embarcado. ¿Ya? La concesión tiene una duración determinada en base a los 15 años o al valor presente de los ingresos por pasajero embarcado. No por los ingresos comerciales. No por los ingresos comerciales. ¿No suman a los ingresos de la concesión? No, no. Okay. Entonces, por eso yo digo Gracias por la aclaración. Lo perdido es lo perdido. Ahí me queda claro, muchas gracias. Está bien, ver, es la oportunidad que tenemos, claro, así que vamos a seguir. A esta altura ustedes han constatado que no queremos pagar de más, ¿no es cierto? Me parece bien. Ok. Cuando termina por valor presente la concesión asociada al negocio o la actividad aeronáutica, ¿también termina inmediatamente la no aeronáutica? Efectivamente. Ya, gracias. Yo tengo la última. Esto parece que sí es la última. En el ejemplo de del cálculo de perjuicio para la cafetería 1, no sé si lo tienen ahí en la presentación, en la página 6, en la escrito de discrepancia, pero en esta presentación 578,21 yo hice los cálculos y me sale una cifra distinta también, entonces me gustaría que ustedes indicaron, ¿no es cierto?, que era la contabilización se hacía, bueno, el derecho de llave mensual, renta fija mensual y gastos comunes. Efectivamente. Ya. Eso, todo eso por día. Todo eso por día. Claro. Ya, y ahí se establece la renta mensual diaria. Ya, lo voy a revisar porque, bueno, pero... En todo caso, veamos. podemos hacer llegar... no, es simple, lo voy a volver a mirar. Sí. Lo que pasa es que el derecho de llave se tiene que dividir en la totalidad de la vida del contrato. Eso es bien importante. Ya, puede ser eso. Si había una pequeña diferencia. Gracias. Bueno, yo creo que terminamos las preguntas entonces. Muchas gracias por la presentación y las respuestas. Gracias. Por favor, Ministerio de Obras Públicas, que pase adelante y haga sus presentaciones.